It'll be now. Hola, hola Pastor Santi, y hoy voy a estar dando la predicación y quería darle un recordatorio que continuaremos dando nuestros servicios en línea a las 2 de la tarde todos los domingos y pueden entrar por Facebook para vernos en vivo o entrar a iglesiaelverbo.com y ver nuestros servicios desde ahí. Y hoy voy a continuar la nueva serie titulada En las aguas y la semana pasada el pastor Rafa predicó sobre el atrevimiento y de dar un paso hacia un destino. Y esta semana pues yo voy a continuar esa serie, pero antes de eso pues vamos a orar y vamos a continuar esa serie. Padre, gracias por esa creencia. Te pido, Padre, que nos des las palabras, Padre, para comunicar lo que quieres que comunique, Padre. Y Padre, te pido que bendigas a las familias que estén escuchando. Prepara nuestras mentes y nuestro corazón para recibir tu palabra y te damos gracias por todo lo que haces. Te pido todo eso en nombre de Jesucristo Jesús. Amén. Bueno, pues como había dicho anteriormente, la semana pasada Pastor Rafa predicó sobre dar ese primer paso en las aguas de la vida. Habló sobre los riesgos, que tenemos que tomar riesgos y empezar a caminar hacia un destino final en lo cual Dios tiene un propósito para nosotros, para avanzar y crecer como seguidores de Cristo. Y todos sabemos que pues en la vida siempre llegan tormentas inesperadas o que nos sacuden. Y pues el día de hoy voy a hablar de diferentes tipos de tormentas en lo cual llegan a nuestras vidas y cómo identificar eso, porque es importante, porque no todas las tormentas son iguales, ¿verdad? Todos sabemos que hay diferentes tipos de tormentas y tenemos que saber cómo estar preparados y cómo lidiar con eso. La preparación es una cosa que es importante en nuestras vidas. Tenemos que no vivir en temor, pero vivir preparados por si ocurre una emergencia. Y lo mismo con las tormentas. Tenemos que estar preparados espiritualmente y a veces físicamente. Nos vamos a ver aquí el día de hoy pues 3 ejemplos que dice la Biblia sobre tormentas. Las tormentas estas que llegan en nuestras vidas pues casi siempre lo más popular que llega en mente cuando escuchamos la tormenta, una historia de tormenta en la Biblia, siempre viene Pedro cuando él camina sobre el agua, cuando ve a Jesús caminando sobre el agua. Pero el día de hoy voy a hablar sobre otras historias en la Biblia donde hay tormentas que también tienen lecciones para nuestra vida. Y yo creo que todos hemos pasado por una tormenta en la cual tuvimos que navegar en condiciones peligrosas, ¿no? Me acuerdo que hace unos años atrás íbamos manejando de noche en un cañón cuando de repente empezó a nevar y la visibilidad de la carretera se redució y casi no se veía la carretera, desapareció. No sé si han estado en esas tormentas donde está nevando y no se ve ni 5 metros hacia enfrente porque la nieve causa que se mire todo blanco, ¿no? Y pues lo que hicimos fue de reducir la velocidad y tuvimos que ver los reflectores sobre los divisores del concreto que tienen las curvas y en la carretera como una guía. Y esa noche pues sí estuvo medio, como dicen, medio scary y peligroso porque con la nieve las condiciones uno se puede, con el automóvil se pueden resbalar, se pueden desviar y todo eso, y especialmente en las curvas y bajando el cañón. Pero siempre me acuerdo de esa tormenta porque estaba oscuro, era en la noche y era un cañón con curvas. Y en otra ocasión estábamos con unos jóvenes, fuimos a acampar y estábamos en la cima de una montaña y de repente fue en el verano y de repente vino una tormenta y empezó a caer granizo, a llover y a relampaguear y tuvimos que desviarnos de nuestro camino para encontrar unas piedras y nos escondimos debajo de unas rocas grandes
mientras pasaba la tormenta y tuvimos que usar la brújula. ¿Brújula? ¿Así se dice? ¿Brújula? Compass. A ver, un momento. Sí, la brújula, perdón. Sí, una brújula para guiarnos. Tuvimos que usar la brújula para guiarnos otra vez hacia nuestro campamento, porque nos tuvimos que desviar del camino porque estaba lloviendo y el granizazo pues estaba frío y duelen esos pedazos de granizo. Y cuando pasó la tormenta pues usamos nuestra brújula y llegamos al campamento y eso nos funcionó como una guía. Y yo creo que lo mismo con nuestras vidas espirituales, con nuestra vida. Tenemos una brújula, ¿no? Espiritual o en el alma que apunta hacia Dios. Si es el modo que funciona una brújula es de que tiene líquido adentro y lo que está hecho de esa agujita es de metal, y el mundo tiene polaridad magnética, que es positivo o negativo. Entonces el positivo está hacia el norte, entonces se mueve con la brújula. Cuando lo pone uno se mueve y siempre está apuntando hacia el norte, y así es como se usa eso como dirección. Siempre apunta hacia el norte, y basado en eso donde está uno pues puede decir, pues si estoy viendo hacia el sur porque la brújula está apuntando hacia el norte, pues estoy en la dirección del sur. Y así es como se usa. Pero yo creo así también con nuestra alma tenemos una brújula espiritual, en lo que la naturaleza de Dios dice, Él la puso en nosotros en el sentido de que quiere Él una relación con nosotros y está apuntando hacia Dios y hacia los planes de Dios. Y también hay una guerra a veces con lo que se refiere Pablo con nuestra carne, pues que como humanos queremos hacer lo opuesto, queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios, y nos apunta a veces a la dirección, queremos ir hacia la dirección opuesta. Y yo creo como en tormentas así también una brújula nos ayuda a llegar a nuestro destino aunque no haya no nubes, aunque haya nubes, aunque no haya cosas visibles que nos guíen, esa brújula nos puede llevar y conducir hacia hacia nuestro destino. Y pues lo que vamos a hacer ahora primero es de ver en las tormentas que tienen aquí en la Biblia, y vamos a ver primero una historia que es muy popular, es la de Jonás. Y si no saben, pues es Jonás el que se lo comió un pez grande, y antes que se lo comiera un pez, él estuvo en un barco, y vamos a ver esa historia de lo que pasó. Vamos a ver aquí en Jonás capítulo 1 versículo 3 al 6. Jonás capítulo 1 de versículo 3 al 6. Y dice: Jonás se fue, pero en dirección de Tarsis, para oír del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento, y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Entonces aquí dice que, pues si se acuerdan,
Pues la historia de Jonás fue que Dios le pidió a Jonás que fuera a predicar a un pueblo llamado Nínive, y Jonás no quiso ir y se fue en la dirección opuesta, que era Tarsis. Y como leímos aquí, que Dios mandó una tormenta tan fuerte que dice que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Jonás estaba dormido y llegaron y lo levantaron, y más adelante dice que Jonás les dijo que el Dios de los hebreos había mandado la tormenta y que lo lanzaran hacia el mar. Y vamos a ver aquí en el mismo capítulo 1 y versículo 11 y 15 dice: pero el mar se había enfurecido más y más, así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotar? Versículo 15. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Pues miramos aquí que después de lanzar a Jonás, se calmó la tormenta. Pues esta historia nos enseña que hay tormentas que nosotros causamos y que tienen consecuencias, y que tenemos que reconocer que Dios nos está diciendo: hello, presta atención, mira tu brújula y sígueme. A veces nuestra desobediencia pone a otras en peligro, como vemos aquí que la decisión de Jonás afectó a otros. La decisión de Jonás de no ir a predicar a Nínive puso en peligro las vidas de los otros marineros. Y tenemos que reconocer que nuestras malas decisiones y desobediencia a veces afectan a los demás. Pueden impactar a sus hijos, a la familia, nuestros trabajos y eso, pero tenemos que reconocer que a veces hay tormentas en la vida que nosotros causamos por desobedecer o por hacer esas malas decisiones, y que tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. Más adelante de la historia de Jonás, dice ahí que vino un pez y se lo tragó, y duró 3 días bajo el mar dentro de la ballena. No dicen que es ballena, pero un pez grande, pero estuvo dentro de ese pez grande por 3 días. Y después que decidió Jonás ir a predicar, el pez lo escupió. Y a veces, cuando estamos pasando por una tormenta, tenemos que analizar y reflexionar y preguntarnos: ¿soy yo el tóxico? O sea, no sé, puede ser. Y decir: ok, tengo que desintoxicar y ya no ser tóxico. O sea, es que así dicen los chicos hoy en día: tóxicos. Pero hablando en serio, tenemos que reflexionar y decir: esa tormenta es algo que yo causé por mis malas acciones y mi desobediencia. Y si pues es de arrepentirnos y de pedir perdón y mirar nuestra brújula y decir: ok, tengo que ir en esa dirección, hacia Dios, hacia el perdón, hacia la recuperación, hacia el reconciliamiento con mi familia, con las personas que lastimé y todo eso, pero esa dirección que nos lleva hacia ese destino. Y esa es la primera tormenta que el tipo de tormenta que miramos. Ahora el siguiente va a ser una tormenta que también es muy famosa, y vamos a ver. Aquí primero vamos a leer la historia y luego vamos a analizar. Entonces vamos a leer aquí en Marcos capítulo 4 versículo 36. Marcos capítulo 4 versículo 36. Dice aquí: dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. Antes de esto, Jesús había predicado en un barco, porque vino tanta gente y multitud que no tenía Jesús espacio en la orilla del mar, que él tuvo que subirse a un barco
y tuvo que predicar desde ahí. Imagínense estar parado en un barco meciendo todo el día y hablando con las personas, sanando a personas. Es algo que físicamente pues fue agotante para el Señor Jesús, y vamos a ver lo que pasa. Nos dice aquí que dejaron multitud y se subieron a la barca. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a inundarse. Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahogamos? 39. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, ¡silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Aquí vemos que Marcos fue un genio y comunicó 3 conceptos diferentes, pero que tienen sentido. Vamos a ver aquí. El primer concepto viene siendo que es una comparación entre Jonás y Jesús. Jesús iba en el destino correcto, ¿verdad? Y llegó una tormenta y los apóstoles tenían tanto miedo que pensaban que iban a morir, así como los marineros en Jonás, ¿verdad? Y Jesús se levanta y calma la tormenta, afirmando que Él es el mismo Dios que calmó la tormenta con Jonás. ¿Ven lo que hizo ahí Marcos? Está comprobando que Jesús es Dios y es el mismo que calmó esa tormenta en el mar. Así como miramos también con Jonás. Jonás estaba durmiendo debajo del barco y Jesús estaba durmiendo arriba en la popa que viene siendo hacia atrás del barco. Él estaba ahí durmiendo y a los dos los levantan. En una, Jonás dicen, pues, ¿qué haces aquí durmiendo si estamos a punto de morir? Aclama a tu Dios. Y aquí los discípulos dicen, Jesús, levántate, nos estamos ahogando, no te importa que nos estemos muriendo. ¡Ah! Como dice en inglés, freaking out. Ahí están esos paralelos, pero aquí los que hubieran estado leyendo esta historia durante ese tiempo hubieran entendido que se estaba refiriendo también a Jonás. Y el segundo concepto que Marcos que da aquí en esta historia es de que nos enseña que Jesús era humano y que estaba agotado. Como mencioné anteriormente, que Jesús ese día había predicado sobre la orilla del mar en un barco, porque había tanta gente que no había espacio para él para caminar y predicar, entonces predicó desde el barco. Pero como humano, estar parado todo el día, estar afuera caliente con todo el sol y todo, pues se cansa uno. No sé si yo antes trabajaba de noche cuando iba a la universidad y era algo pesado y todo el tiempo estaba cansado y agotado, pero me imagino también como cuando trabajamos, todos hemos estado a ese punto a veces que trabajamos donde estamos cansados mentalmente y físicamente, que llegamos a la casa y nos sentamos y nos vamos y así nos quedamos a roncar bien a gusto, ¿no? Pero aquí enseña la humanidad de nuestro Salvador, porque muchas veces miramos a Jesús como Dios, pero a veces se nos olvida que también Jesús fue la forma de Dios como humano, y Jesús tuvo mismas experiencias como nosotros: hambre, frío, cansancio. Y aquí estaba de que estaba tan cansado que hasta una tormenta no le causó nada. Lo arrulló, yo creo. Estaba más así arrullado. Pero fueron los discípulos y lo levantaron. Y luego el tercer concepto fue que demuestra que Jesús, la divinidad de Jesús, que viene siendo que lo hace en Dios. También ese concepto de que sí estaba cansado, pero también él sabía que no era su tiempo. Él sabía que podía dormir a gusto porque una tormenta no lo iba a llevar hacia la muerte. Pero también enseña aquí que cuando se levantó
y le dijo al viento que se calmara y ordenó al mar que se calmara y el viento silencio. Imagínense estar en una tormenta tan loca que decía ahí que se estaban hundiendo, toda el agua estaba entrando. Y acuérdense que esos eran pescadores, no eran personas como yo que me subo a un barco y ¡ah! Me vomito en 3 segundos porque me mareo. Pero esas eran personas que tenían experiencia en el mar y hasta ellos estaban asustados. Entonces, sí, muchas veces decimos, no, pues miren, si yo hubiera estado ahí, no, hombre, estaba con Jesús y Jesús es mi paz, Jesús es mi fortaleza. Sí, pero esos eran los pescadores que estaban con Jesús todo el día, con Él, que sabían que era Dios. Y el temor los paralizó, el temor los estaba controlando. Y en el versículo 7 dice que Jesús les dijo a ellos, ¿dónde está su fe? Hombres de poca fe, ¿dónde está su fe? A veces nos pasa así, ¿no? De que empieza todo así a temblar y viene la tormenta y empezamos a clamar. Decir, ¿dónde estás, Jesús? ¿Dónde estás, Jesús? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me abandonaste? Cuando a veces este tiempo de tormenta es una prueba de nuestra fe. Es una prueba que nos conduce a la madurez. Tenemos que pasar por tormentas para crecer. Y es difícil y duele, pero este tipo de tormenta es de que nos prueban la fe, que nos hace que nos recuerdemos que Dios está con nosotros. Y acuérdense que Jesús nunca prometió de quitarnos las tormentas. Él nos prometió de que iba a estar ahí con nosotros, pero Él nunca dijo que no iban a haber problemas. Él dijo que iban a haber aún más problemas por seguirlo a Él. Iban a venir más problemas por seguirlo a Él. Entonces aquí vemos que cuando ese tipo de tormenta, cuando esté uno pasando por un tiempo difícil, decir, ¿qué es esto? No desobedecí, no hice nada malo. Entonces puede ser que es una tormenta, es una prueba que esté pasando, y cambiar esa mentalidad de decir, ok, tengo que acordarme que Dios está conmigo y que no me abandona, que Él no me va a dejar, aunque me sienta que me esté hundiendo en los viles, en el estrés. Nos tenemos que acordar que Dios no nos abandona, que Él está ahí, que Él nos va a ayudar y que nos va a sostener en sus manos, porque Él está en control. Porque a cualquier momento Jesús puede decir, ok, voy a calmar esa tormenta, voy a calmar este viento. Y a veces decimos, pues, ¿por qué Dios permite eso? Si Dios está en control, ¿por qué no para las cosas malas? ¿Por qué sucede todo esto? La cosa es que como Dios, Él nos da la libertad, y como Dios, Él tiene que dejar cosas que pasen, porque es lo que pasa en el mundo físico. Se me está dando a entender de que Dios está en control, pero a la misma vez, para ser un Dios que nos da el libre de albedrío de escoger, tiene que estar eso de ahí también, porque si para todo y controla todo, nosotros no tenemos esa voluntad de seguirlo, en el sentido de que nos quita esa libertad. Y por eso pasan cosas, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo que se está destruyendo, y hay consecuencias naturales que pasa. Es lo mismo como un padre. Nosotros nos podemos, si amamos a nuestros hijos, tenemos que darle a ellos la libertad de hacer decisiones y la libertad de que ellos sufran un poquito para que aprendan. Tampoco vamos a dejarlos que toquen la estufa quemando así con fuego y que se quemen. Tampoco, pero tenemos que dejar a nuestros hijos que pues que a veces fallen, o que
batallen un poquito para que puedan ellos aprender en cómo salir adelante, en cómo madurar, porque a veces como padres a veces quitamos esas oportunidades para que no sufran, pero a veces lo hacemos de más al punto de que nuestros hijos no están preparados con las herramientas para poder lidiar con las tormentas que llegan a veces. Y así lo mismo con Dios, que Él nos da eso, pues. Y por eso tenemos esa brújula en nuestra alma para guiarnos hacia Dios, para calmarnos, para decir, no sé dónde, no puedo ver nada, pero aquí no me está diciendo la brújula que a esta dirección está yendo hacia Dios, que siga adelante, que me siento que me estoy hundiendo, pero sé que Dios está conmigo, sé que Él me va a enseñar algo, sé que hasta mi Salvador Jesucristo pasó por tormentas, pasó por dolor, por frío, por hambre, y que si Él pudo, Él está en mí, porque Él está en mí voy a tener victoria. Entonces en ese tipo de tormentas, esa prueba de fe, y también no estamos solos en eso. A veces nos sentimos solos, pero no estamos solos, porque Jesús está ahí, y también hay personas en nuestras vidas para ayudarnos a decir, hey, aquí está Dios, pero tú te estás yendo hacia acá en vez de en esa dirección. Y ahí están ellos para apoyarnos, para darnos aliento, para orar, para darnos consejos. Y Dios pone a esas personas en nuestra vida, porque la vida cristiana o seguir a Cristo no fue creado para estar y cumplirlo solos. Fue creados para estar en comunidad y en comunión con Dios y con unos con los otros. Ahora vamos a ver el otro tipo de tormenta. Pues vamos a ver en Hechos capítulo 27, versículo 13 al 14. En este pasaje pues vemos a Pablo que iba rumbo a Roma como prisionero. ¿Y qué es lo que pasa? Pues hay una tormenta. Vamos a ver. Hechos capítulo 27, versículo 13 al 14 dice: Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. Versículo 18. Al día siguiente, dando que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Pues aquí, como miramos, a Pablo lo estaban llevando hacia Roma, y antes pues no podían tomar un vuelo porque no existían los aviones. Entonces lo más rápido era por barco. Entonces tenían que hacer diferentes paradas en diferentes puertos, y se embarcaron en uno y iban hacia Roma, y vino una tempestad o una tormenta que duró bastante, y dice ahí que empezaron ellos a arrojar la carga para que hubiera más espacio y eso. Entonces dice ahí que más adelante pues que se estrellaron en la isla de Malta, y Pablo hubiera tenido la oportunidad de escaparse porque estaba en un barco grandísimo. Habían como más de 100 y pico de personas a bordo de ese barco, y hubiera sido fácil para Pablo escaparse para no ir a Roma. La razón que iba a Roma era porque lo iban a poner bajo arresto, y él iba a ir a la corte romana para tener una audiencia con el rey, porque él era ciudadano romano y lo habían arrestado, y él pidió que si podía tener una audiencia con el emperador romano, y ese era su derecho. Y en vez de escaparse, él se queda y gana y encuentra favor con los soldados romanos, con el centurión que estaba encargado de Pablo. Y dice ahí más adelante que duraron 3 meses en la isla. Y luego después de llegar a Roma, Pablo estuvo bajo arresto y por 2 años, y durante ese tiempo es cuando escribió
las cartas a la iglesia de los romanos, en la iglesia en Roma. Y ese libro, o cartas escritas, lo pusieron en un libro, pero ese libro fue algo que de gran influencia en la fe y en la Biblia y en la fe cristiana, porque los libros de Romanos hablan sobre la teología, por qué creemos el pecado y cómo funciona todo eso. Eso fue escrito por Pablo, que tuvo gran influencia en las primeras iglesias cristianas, y gracias a Pablo tuvimos eso. Pero si se hubiera escapado él y se hubiera ido a un lugar a esconderse y durar así el resto de su vida, a lo mejor no hubiéramos tenido los libros de los romanos. Pues el punto de esta tormenta es de que Dios tiene un plan, que a veces tenemos una meta nosotros, pero Dios tiene otra dirección para diferente, en donde nos enseña que todo tiene un propósito, y a través de eso tenemos que tomar el primer paso al destino, y a veces nos lleva a tomar varias paradas antes de llegar al destino final. Pero esa tormenta es de que ¿cuál es el plan para mi vida? A veces tenemos esa tormenta en la cual decimos, pues no es una prueba, a lo mejor necesito dirección a dónde ir, y ahí es donde tenemos que ver qué es lo que Dios no me quiere decir. Me está diciendo que está cerrando esta puerta, esta oportunidad, para darme otra oportunidad. ¿Debo de irme o me debo de quedar? Y yo creo que eso es algo que toma tiempo y oración, y es de saber y tener esa brújula para saber la dirección. Pues esa es la última tormenta de la que vamos a ver por el día de hoy. Y como les he dicho, pues hemos visto 3 tipos de tormentas: las que causamos nosotros por desobediencia y malas decisiones, las que prueban nuestra fe y nos hacen crecer, y las que nos impulsan a cumplir el plan de Dios. En todas esas tormentas la clave es que Dios es nuestra brújula y Él nos guía. Él es el que nos da esperanza en las tempestades. Acuérdense que no hay tormenta que dure 100 años. Como creyentes no estamos solos. Debemos de orar por los otros, por nuestros hermanos que están pasando por tempestades, especialmente durante nuestro tiempo, que hay mucha incertidumbre políticamente, hay muchas personas polarizadas. Nosotros tenemos que ser las personas de paz, y tenemos que orar por nuestros líderes, y orar por nuestros hermanos, y orar por nuestro prójimo. Tenemos que también ayudar a nuestro prójimo. Y les reto a ustedes esa semana que llamen a alguien y que oren por esa persona, decirles: hey, ¿cómo estás? ¿En qué puedo orar por ti? Y si tienen la oportunidad de ayudar a alguien, pues ayuden a alguien. Y ese es el reto, que llamen a una persona esa semana y oren por esa persona. Preguntarle: ¿en qué puedo orar por ti? O que le manden un texto. Ya no tienen que llamar ahora por WhatsApp, hasta pueden grabar y decir: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? Y luego ¡plup! Y ya lo manda. Más fácil. O por texto, o por Siri. No lo tengo, pero por Siri puedes decir: hey Siri, manda un texto a Juanito, o a Pablito, o a James. Ese soy yo, James. Y le dile: ok, mándale un texto, dile: ¿cómo puedo orar por ti? Es fácil. La tecnología es nuestro amigo y nos ayuda. Pero los extraño y espero verlos pronto. Sé que habíamos planeado hacer esto temporalmente, pero con nuestro tiempo, en el tiempo que estamos con la pandemia y todo, pues tenemos que ser pacientes, y tenemos que, hoy más que nunca, estar unidos y orar por unos por los otros. Y Dios les bendiga, y gracias. Adiós.